Listo, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias a todas las personas que están por nuestros tres canales, por Facebook, por Instagram y por Zoom. El día de hoy vamos a hablar sobre las preocupaciones post-cuarentena y el tema relacionado a cómo cuidar nuestra salud mental. Durante todo este tiempo nos hablaron un poco sobre cómo cuidar nuestra salud mental en la cuarentena y la idea es que hoy vamos a hablar cuáles son las cosas que se vienen de ahora en adelante. Para iniciar, entonces, me gustaría presentarles a la persona invitada a nuestro live del día de hoy. Ella es María Camila. María Camila es psicóloga, especialista en psicóloga.co. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana y tiene un máster en la Universidad de Psicología Clínica de la Universidad de Bangor en el Reino Unido. Buenas noches, Camila, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Luisa. Muchas gracias por esta invitación. Y pues muchas gracias también para que hablemos de este tema tan importante, que es hablar un poco pues cómo es esta nueva realidad bueno, también como los temas que vamos a ir resolviendo poco a poco a lo largo de nuestro live del día de hoy. Listo, perfecto. Yo también entonces me presento para las personas que no me conocen. Mi nombre es Luisa Parra, yo soy psicóloga clínica y soy la directora de psicóloga.co. También me gustaría también contarles antes de iniciar quiénes somos. Nosotros somos psicóloga.co, somos un grupo de especialistas en salud mental, que estamos compuestos por psicólogos clínicos, neuropsicología y psiquiatría, y lo que hacemos es enfocarnos en problemáticas emocionales, comportamentales y cognitivas. ¿Listo? Entonces, sí, la idea es que podamos ir resolviendo las dudas que vayan teniendo acerca sobre este tema tan importante. También hoy es un día súper importante, hoy es 10 de septiembre y hoy estamos en el marco de la prevención del suicidio, entonces también vamos a ir tocando mucho el tema del suicidio y acá también pues queremos recordarles que nosotros hicimos un live sobre qué es el suicidio, cómo prevenir el suicidio, y acá entonces lo más importante para prevenir el suicidio es hablándolo. Vamos a ir anclándolo a muchas cosas relacionadas con la cuarentena. Si bien es cierto es que no se han podido hacer como análisis concretos de cuáles han sido los efectos de la cuarentena respecto al suicidio, pero sí se ha visto un aumento en la búsqueda de ayuda por este motivo de consulta. Entonces es por eso que es muy importante tener en cuenta que el suicidio pues debe ser hablado y prevenido. La mejor forma de prevenirlo entonces es hablando. Listo, María Camila. Entonces empecemos con nuestro live del día de hoy, un poco sobre estas preocupaciones post-cuarentena. Hablemos entonces un poquito sobre cifras para poder entender un poco sobre lo que de pronto es posible que se venga después pues, de todo que veníamos en tiempo de cuarentena. Acá es importante entender que Colombia llevaba una cuarentena muy extensa, llevamos 5 meses en cuarentena, en confinamiento, y esto pues muy probablemente va a generar algunas, pues no sé, como incidencias en cuanto a la salud mental, en cómo nos vamos a afrontar, en cómo algunas preocupaciones, miedo de pronto a salir, a volver al trabajo. Digamos, cuando lo ponemos en comparación con algunos países que ya vivieron esta situación, si nos devolvemos de pronto a China, en Wuhan, vemos que el 53% de las personas de la población requirieron apoyo terapéutico, apoyo psicológico, y un 5% fue diagnosticada con algún trastorno pues, por pronto importante en cuanto a salud mental. ¿Tú qué piensas de eso que pronto pueda estar, pues, pueda pasar? Bueno, pues antes de hablar un poco como lo que nos ha estado pasando en nuestra cuarentena y un poco lo que viene a pasar ya en la poscuarentena, creo que es bueno que demos un contexto anterior. ¿Qué pasaba antes de esta cuarentena? Yo entiendo que la cuarentena pues ha sido un cambio para todos. Todos hemos tenido que, digamos, empezar a mirar estrategias para acomodarnos. Claramente cuando sucede una situación inesperada, una situación para la que no estamos preparados, digamos que nos enfrentamos a un cambio y también nos enfrentamos como a una batalla o a una oposición a que estos cambios se generen. Pero también es caer en cuenta que estas problemáticas que en este momento acusamos un poco o que también se han incrementado y que por eso las vemos en contexto a la cuarentena, estas problemáticas también vienen un poco de antes. También antes hemos tenido ciertas crisis económicas, también hemos tenido ciertas crisis de desempleo,
la salud mental, por ejemplo, es uno de los contextos que desde antes de la cuarentena creo que es uno de los contextos olvidados y que muchas veces priorizamos otro tipo de actividades y que no nos centrábamos y que llega el boom de la cuarentena y nos empezamos a fijar mucho en cómo está nuestra salud mental. Pero eso es un poco el contexto en el que estábamos antes. Como les dije ahorita, pues es una batalla constante con volver a la normalidad y creo que aquí un poco viene rescatar estas estrategias que de antes tenemos, que también, digamos, nos pueden poner en contexto a cómo enfrentarnos también a esta nueva situación, porque a veces nos quedamos un poco perdidos y decimos, bueno, yo nunca me he enfrentado a una cuarentena, entonces no tengo las estrategias, pero también es saber que a pesar de que no han sido cuarentenas las anteriores, sí han sido dificultades en nuestra vida y es sacar esas estrategias y ver cómo empezamos a afrontarlas y aplicarlas en esta nueva, pues digamos, normalidad que nos han como definido. Sí, eso que tú dices es completamente cierto. También como que nos han hablado mucho el tema de salud mental y creemos que todos vamos a ver afectados y acá también es importante tener en cuenta que de esas cifras que yo te comenté, el factor, digamos, más importante para, pues, que está relacionado con eso es tener alguna dificultad previa en salud mental, ¿sí? Como de pronto, y que eso hace que de pronto en estos momentos sea como, por decir así, la cereza que termina, a decirse la cereza al postre, que suma todos estos factores que generan y desencadenan en una problemática. Acá nos mandaron una pregunta por privado que si alguna vez voy a dejar de sentir ansiedad o el trastorno, si se puede curar el trastorno de ansiedad. Y lo vamos a ir trabajando a lo largo de nuestro live, pero lo más importante es un trastorno que tiene un buen pronóstico en cuanto tenga un acompañamiento terapéutico. Entonces, siempre la invitación que nosotros vamos a hacer es, a veces creemos que esto es algo que podemos trabajar por nuestra cuenta, como también lo decía María Camila, y es el tema salud mental estaba súper olvidado. Hasta ahora le estamos poniendo la lupa, entonces aprovechar esta coyuntura en cuanto a que se le está prestando atención, en cuanto a que me estoy dando cuenta que las cosas no están tan bien, en que puedo empezar a identificar cuáles son esos síntomas que me harían dar o reconocer que no me encuentro bien en salud mental y buscar el apoyo terapéutico necesario. Listo, entonces empezamos a hablar un poquito sobre pues, las cosas que están sucediendo y como esa forma de adaptarnos, ¿no? Entonces lo que sucede, como también lo decía María Camila, es que tenemos, cuando nosotros nos adaptamos pues, a una nueva situación, como pasó con el COVID, afrontamos o pasamos por ciertas fases, como sucede cuando, digamos, tenemos un duelo o una pérdida, porque entonces hay un cambio de las cosas y eso siempre va a suceder, ¿sí? Entonces hay unas fases que se van a ir atravesando y que probablemente todos atravesamos en el inicio pues, de la cuarentena cuando nos dijeron vamos a estar en la casa. Entonces, si nos vamos un poco a febrero, cuando aparece todo el tema en enero más o menos el tema del COVID, escuchamos estas noticias en China y aparece un poco esta fase de negación, que uno cree que no va a llegar a Colombia, que pues en realidad estamos muy distantes de esta realidad y nos olvidamos un poco pues que en realidad pues vivimos en un mundo globalizado y que era muy probable que estuviéramos viviendo esta situación pronto, ¿no? Ya después de eso se empiezan a dar otras fases, que viene de pronto la fase de la rabia y empezamos a identificar o a buscar un culpable o a decir que se debieron tomar ciertas medidas o que no se debieran tomar ciertas otras. Se empieza a dar otra fase relacionada con el miedo, entonces ahí fue cuando vimos también momentos de mucho miedo, que la gente empezó a hacer muchas compras y después del miedo va a aparecer una fase relacionada con la tristeza, de una tristeza muy profunda, como sentir que perdimos, yo creo que muchos sentimos mucha nostalgia, empezamos a decir, ay, yo hacía estas cosas porque además perdimos nuestros hábitos, nuestra rutina, la forma de relacionarnos con los demás y la forma también de afrontar nuestra vida. Pero después de estas fases aparece una muy importante, que es la aceptación, empezar a aceptar que la situación realmente sí cambió y que en esa medida yo tengo que empezar a adaptarme y ahí es cuando se da un aprendizaje. Entonces ya aprendimos cómo podía yo trabajar en la casa y muchos de pronto decíamos como no, para mí es imposible trabajar en la casa porque yo cero rindo. Y todos de pronto nos dimos cuenta que no, que a lo mejor sí rendimos, que sí puedo ser productivo, que sí me va bien. Eh, y una vez ya me logré adaptar, entonces nuevamente se da esta otra fase que es iniciar de pronto la adaptación al tema de que puedo estar trabajando desde casa, pero también tengo que ir al trabajo y puedo tener un tema, puedo estar atravesando nuevamente
estas fases. No sé tú qué piensas sobre eso, María Camila. Bueno, pues yo creo que estas fases pues han estado muy presentes y bueno, como tú nos fuiste explicando, hemos pasado por cada una de ellas. Como yo les dije, pues viene la fase de negación, ¿no? Como no nos hemos enfrentado a esto, puede que esto no me pase a mí, antes esto le puede pasar a otros países, puede que yo no me contagie. Y digamos que repasando un poco las fases que tú nos nombraste, siento que aquí un poco en las que nos podemos focalizar y las que podemos, perdón, hablar del día de hoy es un poco ese miedo, esa tristeza que en ese momento podemos tener, ciertas preocupaciones, de pronto ciertas anticipaciones que vienen un poco de estos meses y también vienen como reflejados a lo que va a pasar, porque también viene un miedo de, bueno, y si nos vuelven a encerrar, entonces empezamos otra vez esto, entonces un miedo como que va a pasar, pero también siento que nuestra cuarta fase también es un punto muy importante y a veces es un poco la que olvidamos o la que no reconocemos tan fácil y es esta aceptación y esta resiliencia que tenemos y estas estrategias que podemos utilizar para hacer las situaciones difíciles también empezarlas a hacer un poco más llevaderas. Claramente hay dificultades que a veces sentimos que nos sobrellevan o dificultades que nos abruman mucho, pero tenemos pues la resiliencia y estas estrategias nos van a ayudar también a ver esto y buscar qué podemos hacer, soluciones, otras perspectivas y desde dónde pararnos. Yo me quiero detener además en la palabra que tú utilizaste y es en la palabra resiliencia. Muchas personas a veces no saben a qué nos referimos cuando hablamos de resiliencia y resiliencia quiere decir que es la capacidad de adaptarnos a la adversidad y poder aprender, ¿no? Entonces, alguien nos ponía por ahí que entonces está mal adaptarse. Lo contrario, lo que buscamos es que entre más adaptables seamos, digamos, mayor capacidad de adaptación tengamos, pues probablemente vamos a sufrir menos, vamos a estar más cómodos en estos cambios. No decimos que sean fáciles, claramente generan todas estas preocupaciones y es como lo esperable y lo normal, como también ahorita tú lo decías, María Camila, va a aparecer entonces el miedo, la tristeza, la angustia, pero entonces también voy a tener esta capacidad de, pues como acá alguien lo pone, sí, de aprender de las experiencias de pronto negativas y poder sacar un aprendizaje que me permita afrontar futuras problemáticas. Entonces eso también es una parte importantísima. Acá también alguien nos pone que nos saluda desde Guatemala, entonces les mandamos un saludo. Listo, entonces continuamos un poco con el tema de estas fases y las implicaciones que tiene hoy en día. Entonces va a aparecer el tema relacionado con el miedo. Acá también es importante entender que muchas veces pensamos que estas fases son lineales, ¿no? Que atravesamos una, decimos check, entramos a la siguiente, hicimos check, y es muy poco probable porque a veces sucede que vamos a hacer es como una espiral. Muchas veces vamos a atravesar una, nos vamos a devolver a otra, y eso es normal que vayamos porque como María Camila también lo decía, no sabemos muy bien qué va a pasar, pues ante la incertidumbre es común que aparezcan estos miedos. Acá también alguien nos saluda desde Medellín, entonces bueno, les mandamos saludos. ¿Qué piensas de eso que hablamos de frente al tema de que es muy probable que estemos experimentando estas emociones en esta nueva etapa pues, de post-confinamiento? Bueno, entonces, como lo decíamos ahorita, pues, y lo que tú dijiste es muy importante y es como este ciclo, pues no es ni lineal y claramente aquí partimos como de la individualidad también, ¿no? Como empezar a reconocer, pues como que no todas las personas pueden verse afectadas de la misma manera, podemos vernos afectados de una manera y de otra y estas emociones pues van a estar presentes en esta poscuarentena, pero también siento que esto de alguna manera y digamos trayendo de nuevo un poco nuestra resiliencia y aceptación, siento que estas emociones también nos ayudan a buscar estas estrategias. Claramente, el miedo no es una emoción que nos guste experimentar, digamos que es una de las emociones que nosotros intentamos evitar constantemente. Si tenemos miedo ante ciertas cosas o preocupaciones, pues buscamos estrategias para no sentirla de esta manera, pero también aquí es importante como que el vivir estas emociones y el vivir y darnos cuenta que estas emociones son permitidas ante una situación que no conocemos, ante una situación que para nosotros es, digamos, una situación sorpresa, son permitidas, pero digamos, no significa que al permitirlas no nos paralicen, sino que al contrario, estas emociones también nos lleven a la acción, que era un poco lo que hablamos ahorita de la fase de resiliencia, y llevarnos también como a búsqueda de qué podemos hacer.
muchas veces por el mismo, digamos, el miedo, por así decirlo, pues nos paralizamos y es muy comprensible que estas cosas pasen, pero aquí, digamos, nuestra invitación siempre va a ser como movilicémonos en pro de busquemos estrategias y busquemos como alternativas para ver qué pasa con estas situaciones que nos están generando. Y más que siento que la cuarentena nos generó ciertos miedos específicos, pues que es un poco lo que vamos a hablar, y son miedos que han sido un poco generalizados, pero son miedos específicos que a veces como que nos abruman mucho. Sí, y creo que está relacionado con una de las cosas que nos ponían antes, como que estaba mal adaptarse, porque muchas veces creemos entonces que muchas veces lo que hemos visto en sesiones o lo que es común es que las personas ahora creen que está mal planear, como que entonces no, ya antes tenía muchas expectativas en mi vida y quería hacer tales viajes o quería hacer este estudio por fuera o quería hacer... Y entonces la solución es que ahora ya no se puede planear nada porque hay mucha incertidumbre frente a la situación de emergencia por el COVID-19, pero en realidad, ¿tú qué opinas de esa, de esa digamos, situación que las personas creen que está mal planear porque pues me va a generar más tristeza? Okay. Siento que aquí viene un poco también como nuestra capacidad de adaptarnos y es que aquí podemos retomar un poco lo que yo les decía del contexto anterior y es como nosotros antes teníamos una cierta certeza, por así decirlo, y tendíamos a planear ciertas cosas, pero si nos ponemos un poco en contexto, pues esta certeza, podían pasar cosas. Puede que no una cuarentena, como está pasando en este momento, pero pueden pasar cosas como, digamos, si yo planeaba un viaje, que de alguna manera ese viaje lo cancelaran o que por alguna razón yo no pudiera viajar. Entonces, ahí, digamos, es traer que claramente no es el no planear y no es empezar a evitar cosas, sino que darnos cuenta que esto de alguna manera un poco más micro, por así decirlo, lo hemos vivido. También antes nos hemos enfrentado a la incertidumbre. Y aquí, digamos, la solución no es como soltarnos y evitar cualquier cosa porque podemos pensar que esto nos puede llegar a generar una tristeza más grande, sino realmente empezar como, bueno, esto, como qué estrategias tengo si hago un plan, digamos, yo podría planear que el otro año quiero viajar fuera del país y la idea no es frenarlo y no empezar a evitar, sino como si yo lo quiero, pues puedo empezar a hacer cosas y si en ese momento no se me llega a dar, de qué forma o qué soluciones o qué alternativas encuentro para de alguna forma hacerlo más adelante. Digamos, haciendo como un ejemplo de este viaje fuera del país. Entonces, yo, Camila, entonces digo, bueno, quiero viajar el otro año bueno, a un país. Y resulta que no, que me cancelaron este viaje. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hablar con la aerolínea me puede dar ciertas soluciones, yo puedo planearlo para más adelante y mantener. No significa que las cosas no vayan a pasar, significa un poco como cómo empezamos a movernos con esto que nos pasa en el día a día y ahí un poco es como traemos también esas estrategias que tenemos de nuevo, como adaptarnos a la situación que nos está pasando, pero de nuevo no es evitar, no es empezar a pensar como no lo puedo hacer, ya ni para qué lo pienso, sino como hagámoslo, pero también como hagámoslo y en el momento si llega a pasar, pues miremos qué estrategias necesitamos o qué soluciones podemos encontrar. Exacto, sí. Probablemente no vamos a tener control sobre esas cosas, pero Uh -huh. también el poder anticipar nos puede permitir adaptarnos a esa situación que no, pues, que no teníamos, digamos, prevista, que nos puede, pues, digamos, ayudar a hacer frente, que es esa fase final, que sería como aceptación y aprendizaje. Cómo pues, logré hacer frente a pesar de que esto no lo tenía planeado, a pesar que pude atravesar estas fases de una forma rápida, corta, no, eso va a depender de la situación, pero que finalmente logré aprender y hacer frente a, pues a la situación. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a hablar ahora un poco también frente a las áreas, por decirlo así, o los principales preocupaciones que se dan en estos momentos. Nosotras, digamos, lo ubicamos en tres temas principales, que sería el tema de salud, tanto salud física como salud mental. Vamos a ver un tema de estrés relacionado a la crisis económica pues, que se está presentando. Y finalmente, relacionado a las relaciones, bien sea porque o presento problemas en mis relaciones afectivas o porque pude haber terminado mi relación. Entonces, vamos a hablar un poco sobre estas preocupaciones y qué estrategias, entonces, estos impactos que tuvo cada una de estas, digamos, áreas que estamos comentando y qué estrategias puedo usar.
Entonces, vámonos un poco frente al tema de salud. ¿Listo? Entonces, veamos un poco sobre el impacto. ¿Sí? Si quieres, entonces tú cuéntanos, Camila, qué impacto tuvo esta área y qué ha pasado. Bueno, pues este impacto, y creo que lo vi ahorita en los comentarios, va un poco relacionado como al sedentarismo también. Digamos que pasamos de una vida más activa en la que salíamos, hacíamos ciertas vueltas, digamos, los trabajos también, salíamos a la universidad, colegio, pasamos a una vida, digamos, totalmente virtual, en donde pues está muy marcado el sedentarismo y ahí perdemos pues gran parte de nuestra actividad física. También las personas que usualmente hacían ejercicio, pues también es acomodarse a que ya no podemos ir de pronto a los gimnasios, a los centros de deporte, sino que debemos acomodar como nuestra casa con ciertos implementos, a hacer ejercicio, o otras personas pues ven esto un poco más difícil y también se alejan un poco de la actividad. Entonces aquí tenemos pues una afectación como en el día a día y también en nuestras actividades físicas. ¿Qué pasa también? Nuestra dieta. Puede que al estar en casa todo el tiempo, al estar, digamos, todo el tiempo en el computador, pues nuestra dieta también haya cambiado. Pronto antes la hacíamos de una forma más consciente, hayamos aumentado nuestro apetito, o de pronto también haya disminuido nuestro apetito, estemos picando un poco más. Entonces, digamos que aquí también se genera pues otra afectación directa, y es propiamente la forma en la que nos estamos alimentando. El sueño también yo creo que es una de las que más hemos visto, nuestra higiene del sueño, y nosotros en el consultorio lo vemos constantemente, nos comentan muchos pacientes, y es cómo se ha ido alterando estos horarios de sueño, el insomnio, no puedo dormir bien, presento pesadillas. Entonces también aquí vemos otra de las afectaciones muy importantes, y de nuevo pues nuestra higiene del sueño. Sí, esa es otra de las cosas. Y acá también hay un tema importante, es cómo se presentó pues esta emergencia del COVID-19, toda nuestra atención se fue hacia ese tema. Y olvidamos que también hay otros temas de salud que también deben ser cuidados. Entonces también lo que ha visto es que las personas dejaron de acudir a hacer pues, los exámenes médicos que tenían, o los postergaron, porque pensábamos que no, pues la cuarentena durará que pues 20 días, y entonces nunca se hicieron el examen de sangre, y eso también va a hacer que no solamente pues el COVID va a generar afecciones, sino que también hay otras cosas que también es importante cuidar de nuestra salud. Entonces acá también es súper importante tener en cuenta eso, ¿no? Que no solamente debemos tener en cuenta el tema de cuidado del COVID, que todos tenemos muy en cuenta, y que el miedo nos lleva a movilizarnos, como alguien también nos ponía ahí en los comentarios, y es de pronto pues tener cosas de autocuidado, y ese es el momento donde más acciones de autocuidado debemos tener, no solo asociado al COVID, entonces no solamente a lavarnos las manos, a usar tapabocas, sino también a mantener nuestros hábitos que permitan mantenernos saludables, y que también pues podamos visitar a nuestros médicos cuando sea necesario, asociado también al tema pues de salud mental cuando vayamos a ver alguna problemática relacionada con la ansiedad o la depresión. ¿Qué pasa? Muchas veces creemos que es un tema de pronto de echarle ganas, o que yo lo soluciono, o que esto se me va a pasar solo. Finalmente, pues si yo lo ignoro, pues esto va a solucionarse. Y lo que ha demostrado es que esto se genera un efecto bola de nieve, como que crece y crece y crece y crece y crece más. Entonces, sí es muy importante acudir a un profesional cuando yo noto que esto está afectando mi vida en estas diferentes áreas. Esto nuevamente, digamos, relacionándolo con el tema pues, que les contábamos hoy del suicidio, y es que pues sí se ha evidenciado mayores pues, consultas, y que además hay una mayor, digamos, vulnerabilidad, pues porque nos vemos limitados en muchos aspectos que antes teníamos de pronto que nos permitían afrontar la situación. De pronto yo me sentía triste, podía ver a una amiga, podía contarle, y ahora puedo generar como este aislamiento que me hace más difícil hacerle frente a las diferentes situaciones. Entonces, hablemos ya de nuestra segunda área, que sería, o pues sí, pues, situación, que sería el tema del estrés asociado a los problemas financieros y económicos.
Sí, bueno, yo creo que esta área es una muy reportada, yo creo que en redes sociales, en noticiero también, digamos que los medios de comunicación nos han hablado mucho de la afectación a nivel económico que ha generado, digamos, como esta pandemia, tanto en diferentes sectores como también a diferentes personas. Y digamos que acá un poco lo que nosotros queremos hablar es como ponernos como en ciertas estrategias que pueden ayudar como a alivianar un poco esa tensión o esa ansiedad o esos miedos que podemos tener frente al tema, respetando claramente el caso particular pues de cada persona y un poco es ver cómo hacia dónde estamos manejando de pronto nuestro malestar. Vemos constantemente, como les dije ahorita, tenemos una lluvia de medios de comunicación, tenemos una lluvia de redes sociales y esto también no está mal que estemos informados, pero también esta sobreinformación nos lleva a tener también miedos, también nos lleva como a activarnos mucho frente al estrés, como a estar también pensando todo el tiempo en estas cosas que las redes de comunicación nos dicen. Entonces, un poco aquí es como mantenernos de nuevo informados, pero alejarnos también de pronto tanta estimulación negativa que vemos pues constantemente en nuestras redes sociales. También aquí un poco es cómo buscar acciones comprometidas. Yo creo que este es un tema, y bueno, en general, pues todos los temas buscamos acciones comprometidas, pero aquí específicamente es como buscar de qué forma podemos aliviar de pronto esta crisis, cómo podemos buscar un alivio financiero, cómo podemos como de pronto también buscar apoyo en las personas, cómo lo podemos hablar con alguien, de qué forma nos remitimos también a una red de apoyo y a un recurso para hablar de este estrés o de esta situación que nos está agobiando a nivel económico, qué acciones podemos hacer también para aliviar esta crisis que nos está afectando, de nuevo como un alivio económico, hacer ciertas acciones, de pronto buscar, no sé, en plataformas de empleo constantemente, hablar con personas que conozcamos para ver si nos pueden ayudar buscando también que nos envíen información si ellos saben sobre algo, como crear redes y crear comunidad. Creo que aquí es un factor muy importante, pues en esta problemática como en específico. Sí, además en el tema del estrés asociado a la situación financiera es que cuando nos enfocamos en eso que no tenemos bajo nuestro control, entonces hemos visto que muchas personas han perdido de pronto su empleo o que se disminuyó su tiempo de trabajo y eso genera mucha angustia. Entonces empezamos a anticipar qué puedo hacer o a empezar a pensar en todo lo malo o de pronto en cómo voy a hacer para pagar, porque son preocupaciones pues completamente válidas y pues que todos nos generan mucha angustia, pero cuando nos enfocamos en eso perdemos de vista en lo que sí está bajo nuestro control, que es lo que tú decías ahorita, y serían estas acciones comprometidas, y de pronto podría ser entonces empezar a tener estrategias para un cuidado, pues de un plan financiero, puede ser, entonces ver cómo puedo empezar a reducir costos en mi día a día y qué puedo hacer para empezar a generar otro tipo de ingresos que en este momento no tengo. Entonces, acá va a ser muy importante empezar a generar esas redes que tú comentas. Una de las cosas además asociadas al tema del suicidio, se ha evidenciado que una de las causas suele ser el tema de las crisis económicas. Entonces, es por eso es que es muy importante hablarlo, buscar apoyo. Uno a veces cree que no se puede, que nadie va a entender esa situación o que me van a juzgar. Y aquí lo más importante es poder contar con alguien y poder, a lo mejor la persona no le va a poder solucionar a uno esa situación, pero cuando uno se siente que tiene un apoyo, la situación cambia completamente. Entonces eso también es súper importante. Y también lo que decía María Camila, importante empezar a ubicar otras cosas que me puedan dar valor en estos momentos. Acá alguien pone un tema de pronto de emprendimiento y eso también puede ayudar, o de pronto yo puedo empezar a hacer, no sé, cursos para que mi hoja de vida no se quede quieta, todo esto que pueda fomentar mi crecimiento profesional y que me permita hacerlo de una mejor manera. Yo quiero agregar algo aquí a lo que tú dices, un poco como asociado al nivel económico, pues a la problemática económica que estamos hablando y lo que mencionabas también del suicidio, que digamos es el tema pues que hoy también estamos como articulando y la importancia que le damos.
Y es un poco que cuando estamos en estas situaciones que nos sacan un poco de, digamos, de nuestro día a día, que nos enfrentan como a darnos cuenta qué alternativas hacer, que a veces creemos que nos sobrepasan, tendemos a hacer también comportamientos que no son sanos para nosotros. Y aquí la idea también es empezar a identificar qué estoy haciendo que puede ser dañino para mí. A veces nosotros o muchas personas pueden decirnos o nos refieren como que para liberar un poco el estrés empezamos a utilizar bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, evitamos situaciones, tenemos actitudes de riesgo y estas, digamos que acciones nos ponen cada vez más en riesgo. Entonces aquí un poco es también esa red de la que hablábamos va a ser muy importante porque en ocasiones nosotros no identificamos a tiempo estos riesgos que estamos teniendo hacia nosotros mismos, pero aquí la red nos puede apoyar mucho. Y es como saber qué estamos haciendo de pronto con esas emociones y con cómo nos sentimos. Y empezar como a fijarnos en eso y ubicarnos de nuevo en lo que decía Luisa, en los valores, como de qué otra forma puedo lidiar como con estas emociones, qué otras estrategias puedo hacer que no me hagan de pronto llegar a este tipo de acciones que pueden ser dañinas para mí. Exacto, sí, listo. Entonces vámonos a esta última tema, digamos que vimos que está relacionado con lo que más nos consultan, y es el tema de relaciones. Entonces el de relaciones lo dividimos en dos. Uno es el tema asociado a cuando hay conflicto en la pareja y pues porque también hemos visto, lo que se ha visto es que hay un incremento en las cifras de violencia intrafamiliar, en donde se han visto afectados tanto pues, niños como parejas. Y el segundo es cuando yo pues de pronto termino con mi pareja y eso me genera pues un malestar importante, ¿sí? Entonces, vámonos un poco primero a las estrategias que podemos usar cuando hay un conflicto familiar, cuando hay situaciones de conflicto familiar. ¿Qué podríamos hacer para afrontar esta situación? Bueno, digamos que, bueno, como lo vivimos, empezamos con cuando estamos inmersos en la relación en este momento y cuando está sucediendo, pues también como en nuestro hogar o con, digamos, con nuestra pareja. Y aquí un poco es buscar siempre la forma de comunicar. Aquí es muy importante la comunicación, es ver de qué forma nos estamos comunicando también con las personas que tenemos alrededor, cómo estoy comunicando yo mis emociones, lo que estoy pensando, cómo está comunicando también la otra persona conmigo eso y yo cómo estoy reaccionando. Entonces siento que en esto, digamos como en estas crisis, es importante llegar a una comunicación muy respetuosa, claramente con las personas que tenemos a nuestro alrededor, respetándonos tanto a nosotros mismos como al otro, pero siempre comunicando también qué está sucediendo, como no guardándonos las cosas, hablando mucho desde el sentir, desde las emociones. Entonces, digamos aquí, bueno, nos hacen un comentario que es un poco ligado como a qué ha pasado con las parejas y es como algo que también hemos recibido mucho en consultas cuando la pareja ha estado mucho conviviendo o las familias o la persona con la que tú convives, pues llega un punto en el que también uno dice, bueno, hace falta como mi espacio. Y aquí también es de parte y parte, como que si tú sientes de pronto un agobio con esta, como con estar todo el tiempo compartiendo, buscar tus espacios, como busca también espacios en los que tú puedas hacer cosas por ti, pero también aquí esto lo podemos usar si tú sientes que la relación de pronto está teniendo un quiebre o se ha alejado un poco, también busquemos actividades para hacer juntos. Entonces estamos en casa, pero busquemos actividades de valor, que no sea la convivencia, digamos, común, sino tomémonos un tiempo de pronto en hagamos una actividad juntos, cocinemos juntos hoy algo rico, hagamos un juego de mesa juntos. Entonces también es buscar actividades que le den valor a esas relaciones, pero también respetando mucho pues el espacio personal y haciendo actividades por nosotros. Y de nuevo, como les dije al comienzo, pues la comunicación aquí es clave, realmente una comunicación muy directiva, muy desde las emociones y muy respetuosa. Sí, total, yo quiero como también quedarme acá un poco frente al tema de la comunicación, que es súper importante porque a veces como que nos guardamos lo que sentimos y entonces empezamos a guardarlo como debajo del tapete y eso pues al principio no se nota, pero entonces esto empieza a sumar, y lo que sucede es que se da una acumulación de la tensión, entonces como alguien ponía en un comentario, y finalmente esa tensión pues se libera, es como si nosotros siempre, pues yo siempre pongo el ejemplo en consulta y es como si tuviéramos una pelota y la metiéramos en una piscina y estuviéramos ejerciendo mucha presión, probablemente esa pelota pues va a salir disparada, y nos va a golpear o puede golpear a alguien, ¿no? Entonces, exactamente sucede con nuestras emociones, si no las comunicamos, si de pronto hay
algunas, no sé, preocupaciones asociadas a otras cosas, como, no sé, el tema económico que veníamos hablando, o asociado al tema salud, me puedo enfermar o le puede dar algo a mi familia, y no lo comunico, puede que esté haciendo mucha presión y eso salga cuando esté en mi relación de pareja, ¿sí? Entonces eso va a generar conflicto, no voy a estar bien, entonces me voy a sentir todavía peor. O sea, acá el tema de la comunicación va a ser súper importante, comunicar cómo me siento, pero también va a ser importante comunicar cuando no estoy de acuerdo con algo, cuando generar acuerdos que me permitan establecer lo que yo quisiera, no dejar nada como que eso es obvio, ella debería saber que a mí me gusta hacer así las cosas. Si llevamos tanto tiempo, pues ya eso es obvio que a mí me gusta. No, nada es obvio en estos momentos y lo más importante sí sería hacerlo como explícito. Listo, entonces hablemos de la segunda parte que sería entonces cuando terminamos, cuando ya no estamos con esa persona, estamos pues solos después en medio de pronto de esta cuarentena o al final de esta cuarentena y esto también va a generar pues un dolor porque perder a alguien pues genera malestar y dolor y entonces pues también nosotros hicimos un live asociado a eso, pero pues hoy podemos tocar algunas de las estrategias que podemos usar. Bueno, entonces aquí, bueno, pasamos a cuando ya, digamos, la relación se rompe, ¿qué hacemos nosotros? Porque digamos que podemos pensar un poco que el contexto, pues, no nos ayuda mucho. Uno puede decir, bueno, pero ya no tengo estas cosas o la persona, ¿cómo lidio con esto? Y aquí de nuevo es retomar estas redes que ya hemos hablado anteriormente y la importancia de ellas, y es retomar nuestras redes y los recursos que tenemos. Como aquí es muy importante empezar a focalizarnos como qué actividades hacemos nosotros, qué actividades también nos dan, digamos, como este disfrute, en qué podemos focalizarnos, cuáles son estas actividades de valor. Y de nuevo, comunicar con las otras personas, de pronto con tus amigos, con tus allegados, con tus familiares. Siempre comunicar y crear realmente una red cercana donde nos sintamos en confianza de hablar de, pues si nos sentimos solos, si nos estamos sintiendo mal. Creo que aquí es importante y es reconocer que esto pues es un proceso de pérdida y al tener un proceso de pérdida, como ya lo habíamos hablado al comienzo del live, pues también vamos a tener ciertas emociones que, como les dije, no nos gusta tener. Tenemos emociones de tristeza, tenemos emociones de rabia, también tenemos ciertos miedos y de nuevo es permitirnos la emoción pero también buscar las estrategias que tenemos alrededor. Entonces, permitirme que esta situación me está haciendo sentir mal, porque claramente acabo de perder pues una persona querida, pero también hablar, como hablar con las personas a nuestro alrededor, focalizarnos como de pronto en nuestro trabajo o focalizarnos en nuestros amigos, si me gusta hacer ejercicio también, no perder esas actividades tan importantes en nuestra vida. Sí, y eso sucede entonces cuando aparece una tristeza súper grande y es que usualmente pues como que nos aislamos y eso en vez de ayudar pues genera lo contrario. Entonces tampoco significa que en mi afán de no sentir malestar, entonces empiece a hacer de todo por no sentir malestar y podemos caer en lo que tú mencionabas anteriormente, como el uso de sustancias, eh, sino más bien acercarnos a esas cosas que tienen valor e importancia para mí. Entonces empezar a identificarlas para poder ponerlas en práctica. Entonces, nuevamente, eso es súper importante y súper valioso. Y acá finalmente también yo quisiera como asociar un poco el tema de cuando hablamos de relaciones a algo que hemos visto mucho en redes sociales, he visto mucho de la gente hablando sobre la ansiedad social que se viene, ¿sí? Y a veces cuando hablamos de ansiedad social, lo asociamos como si fuera un tema de salir nuevamente a encontrarme o sentir ansiedad frente al tema del tema de salir y encontrarme con las demás personas. Y a mí me parece súper importante hacer esta distinción porque sucede lo mismo que cuando pasa con depresión y tristeza. No es lo mismo porque la ansiedad social tiene unas características que pues cuando una persona la sufre, no le permite a veces desarrollarse en ciertos aspectos de su vida que quisiera desarrollarse. Y esto es causa muchas veces de deserción escolar, de abandono del empleo. Lo que pasa es que cuando lo usamos comúnmente, entonces decimos como, no, ahora voy a tener ansiedad social, ahora no voy a querer salir. Eso lo que hace es que imposibilita la búsqueda de ayuda, porque lo normalizamos y pues generamos esta palabra como, digamos,
comúnmente, y esto hace que las personas crean que, pues, que no necesitan buscar apoyo terapéutico y que nuevamente esto evolucionando, esta problemática vaya generando más y más conflictos. No sé, ¿tú qué piensas sobre eso que estoy comentando, María Camila? Bueno, pues yo también creo aquí, además de lo que estás comentando, que me parece muy cierto, como realmente la responsabilidad de las palabras que usamos y la responsabilidad de cómo nos dirigimos como a ciertos términos, aprender también un poco sobre ellos, porque yo sé que de pronto muchas personas, digamos, dicen estos términos también desde el desconocimiento y también es buscar cómo aprendemos a usarlos, también cómo, aquí viene, bueno, todo un tema de educación que a nivel de salud mental debería haber un poco más fuerte, pero aquí también es como centrarnos en que esto, como tú lo decías al final, como que normalizarlo nos impide buscar ayuda. Y creo que eso también vamos un poco con nuestro tema de importancia como de la prevención del suicidio. Y es como cuando empezamos a normalizar o cuando de pronto no cogemos estos temas de pronto tan en serio o no escuchamos como lo que las personas nos están queriendo decir, también digamos que dejamos de lado estos temas tan importantes. Entonces creo que acá, como lo dijimos al comienzo, pues el tema de salud mental había estado un poco olvidado, ahorita digamos que lo estamos cogiendo, estamos reconociéndole toda esta importancia porque hemos visto cómo nos ha estado afectando y creo que también desde esa importancia que le estamos dando y que reconocemos está el poder reconocer cómo usamos bien los términos, cómo reconocemos al otro, también la empatía que tenemos al escuchar, al hablar. Si una persona está pasando por un mal momento, pues darle también nuestro tiempo de un espacio pequeño puede aliviar mucho realmente como el sufrimiento de una persona. Entonces aquí viene también como el acompañamiento de nosotros, bueno, tanto nosotros como profesionales, como ustedes, también como civiles, también como compañeros, como amigos, Amigos. a escuchar siempre y si notan algo, pues estar aquí muy pendientes y siempre pues muy atentos. Sí, es permitir, como también lo que tú decías, como permitir reconocer que no es, que digamos, no normalizar las cosas, eso es lo que ayuda a prevenirlo. Y acá cuando tú tocaste el tema del suicidio, me gustaría hablar súper rápido como algunos de los mitos que suelen aparecer y frente a ese tema, y es que, como tú decías, como no banalizarlo, decir como, ah, esta Ujú. persona está llamando la atención o está echando un chiste, porque eso lo que hace es que a lo mejor la persona está buscando la forma de expresar que no se está sintiendo bien, porque en realidad cuando alguien manifiesta que se quiere quitar la vida, no es que esté queriendo llamar la atención, sino que en realidad está sufriendo, está generando, está teniendo algún dolor y que no sabe cómo de pronto expresarlo y lo que pues, está buscando es una forma de recibir ayuda. Entonces sí puede ser pues un tema súper relevante de poder acercarnos. Acá alguien nos pone, por fin la salud mental es muy importante a las personas y les interesa este tema. Sí, ahora eso es lo positivo, que esta situación permitió que le pusiéramos un poco más de lupa y lo importante es que no solamente sea durante este momento, sino que esto quede de aquí en adelante, podamos adaptarnos y seguir usando estas estrategias para preocuparnos sobre nuestra salud mental y no solamente asistir o acudir al psicólogo cuando yo siento que definitivamente ya estoy muy mal, porque esa es una de las creencias que las personas tienen y a veces yo pues puedo ir al psicólogo porque quiero comentar alguna cosa que me está sucediendo o porque quiero mejorar alguna habilidad, quiero tener mejores habilidades sociales, no necesariamente porque tengo una problemática, porque muchas también lo que imposibilita la búsqueda de ayuda en cuanto a salud mental es porque las personas creen o hay un estigma asociado, es que no, yo no estoy tan mal o no, yo no estoy loco. Entonces creo que acá es un tema súper importante. También alguien en los comentarios que ya se me pasó nos preguntaba que cómo pueden hacer un proceso de psicología con nosotros o cómo pueden pedir cita con nosotros. Eh, Nos pueden escribir por WhatsApp, nos pueden llamar, o nos pueden escribir por acá por Instagram, o nos pueden enviar un correo y ahí les damos toda la información para empezar un proceso terapéutico. Eh, entonces eso es súper importante. Nuevamente creo que la bienvenida siempre va a ser, o la invitación siempre va a ser a acudir a un proceso o acudir a un profesional cuando yo siento que pues lo necesito, cuando las cosas no están, me están saliendo de control,
no todo está bajo de como echarle ganas o como que ignorarlo y que eso va a pasar. Y pues ya como que sí, se nos está acabando un poco el tiempo. A mí me gustaría entonces empezar a como a cerrar y dar como de pronto enfocarnos entonces en esas estrategias que hablábamos con María Camila, de las últimas dos fases de aceptación y de aprendizaje. No sé, María Camila, si te gustaría de pronto decir algún mensaje como de cierre para nuestro live del día de hoy. Bueno, entonces, pues un poco recopilando todo lo que hemos hablado, tanto de las tres problemáticas que tomamos, un poco hablar de la salud mental y un poco también desde esa prevención del suicidio, yo creo que aquí es lo más importante, es como, de lo que más podemos rescatar es la comunicación. Realmente comunicar nos une desde la experiencia, nos une desde la compañía. Cuando nosotros somos capaces, pues, de hablar desde nuestro dolor y compartirlo con el otro, y sentir que el otro realmente nos valida y que de alguna forma nos entiende o nos apoya, siento que esto ya es un avance muy grande para cualquier tipo de dolor, realmente desde una tusa, desde una preocupación económica, desde una preocupación de salud, desde otro tipo de preocupaciones de pronto más grandes. Aquí viene mucho la comunicación y es hablarlo, es encontrar también las personas con quienes hablar. Si de pronto muchas veces nos dicen, no, pero es que de pronto mis amigos no lo entienden o mi familia no lo puede entender. Aquí es también como tomar la decisión de venir un proceso. O sea, como aquí, digamos, no es como, bueno, solo puedo hablar con este cierto tipo de personas, sino también invitarlos mucho al proceso. Nosotros, pues desde el proceso estamos muy abiertos a la escucha activa, estamos desde la validación también de las emociones, y creo que, como les dije ahorita, comunicar es como, yo creo que la enseñanza más grande de este live, como que no se les olvida hablar. Yo sé que a veces es muy difícil hablar de nuestras emociones, sentimos muchas sensaciones, y yo sé que puede llegar a ser difícil como expresarlo abiertamente, pero realmente esto nos va a ayudar mucho, esto sana mucho, esto, como les dije, nos une mucho desde la experiencia, y yo creo que desde mi parte profesional y también como amiga o como pues civil que soy, digamos que reconozco mucho esa importancia de que las personas comuniquemos las cosas, que podamos hablar. Exacto. Y finalmente lo que también nos permite esta situación es que es todo este aprendizaje que hemos generado seguramente nos dio todas las estrategias para poder afrontar futuras situaciones que nos generen estrés psicológico. Entonces, también creo que pues, es importante poder ver que hemos aprendido muchas cosas, nos hemos unido, hemos generado situaciones de solidaridad y eso es importante poder rescatar y mantener todas esas cosas y como muchas personas nos lo han puesto por acá, el tema de salud mental se volvió ahora una prioridad, entonces eso es algo súper bonito y súper importante mantenerlo. Entonces les queremos agradecer a a todas las personas que se conectaron con nosotros por acá, pues por Instagram, por Facebook y por Zoom. Y los esperamos entonces para nuestro siguiente live el próximo jueves. Les recordamos que todos los jueves estamos haciendo lives con diferentes temas de interés y de acuerdo a lo que nosotros vemos que nos consultan con frecuencia. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas Chao. gracias.